Giovanni Semerano, uno de los filólogos más apreciados, diría en sentido absoluto, también miembro del Instituto Oriental de Chicago, autor de una obra verdaderamente monumental sobre los orígenes de la cultura europea, en su libro El infinito, un malentendido milenario, pone en evidencia un concepto que desde mi punto de vista es fundamental. El concepto es lo que hay que revisar, releer, la llamada cultura antigua a la luz de nuevos parámetros, porque siempre la hemos leído y así se nos enseña, digamos, sobre la base de aquel pensamiento que luego se convirtió en el pensamiento dominante después del neoplatonismo. Por tanto, sobre la base del pensamiento metafísico, sobre la base del pensamiento filosófico, entendido esencialmente como máxima expresión del pensamiento teórico, en realidad, a medida que avanzamos y nos acercamos a esa cultura con una mentalidad diferente, nos damos cuenta de cómo aquellos antiguos filósofos, es decir, esos antiguos pensadores, los primeros, fueron ante todo científicos, es decir, individuos que estudiaron la naturaleza, ¿verdad?, de su materialidad. Pensemos en los primeros que desarrollaron ideas atomistas, es decir, en definitiva, materia compuesta de átomos. Le da ese título a su libro Un malentendido de 1000 años, refiriéndose al concepto del infinito, y la toma precisamente de lo que enseña la filosofía sobre los primeros pensadores, por ejemplo Tales, Anaximandro, etc., y refiriéndose precisamente en un término griego que es el apeiron, que siempre ha sido indicado como una representación del infinito que estaría en el origen del todo. Aquí Semerano, en cambio, cambia todo y dice, no, el apeiron es algo completamente diferente. Dice que Tales puso el agua en el origen del todo, y luego predice el limo, y luego el polvo y la tierra, y también los Elohim. Y aquí está la conexión con la Biblia. Él hace cuestión de creación en la formación de Adán hebreo. Tales y Anaxímenes dirán que los astros terrenales, conscientes de esa tierra cosmogónica, y nadie sospecha que el resultado de aquella agua evaporada dejando polvo creando la tierra, fue como veremos el misterioso apeiron de Anaximandro. Y dice, el apeiron de Anaximandro corresponde al semítico apara, polvo, tierra, al acadio eperú, y en el bíblico afar, porque los epeiros griegos, que en dórico se escribe apeiros, se identifican con el polvo terrenal y que iba precedido el del neutro, al artículo a, signo de confusión. Es decir, la adición de este artículo ha cambiado efectivamente el significado, el valor de ese término, y en cierto sentido lo ha hecho absoluto. Recordemos que también pasó lo mismo con el término teos, que ya cuando hablé de él, había dicho que originalmente era en realidad un adjetivo que servía para identificar las características de ciertos individuos, y lo hemos visto en otra conferencia. ¿Y luego qué pasó? Que se añadió al artículo del término teos y también le dio un sustantivo. Aquí el filólogo Semerano dice que a peiron se le ha añadido al artículo neutro to o a, y también aquí se le ha atribuido el significado diferente. Pero en realidad el lejos en la Biblia tiene un significado muy preciso, y veámoslo ahora directamente en el versículo bíblico. Como pueden ver, aquí el término lejos, que es lo que habla el filólogo Semerano, y aquí la frase completa, estamos en el libro del Génesis, y dice, y Yahvé Elohim formó a Adán a lo lejos. Adán es la traducción literal, porque está el artículo que indica precisamente que Adán no es el nombre de un individuo, sino que probablemente es la identificación de un grupo, y luego está Adán lejos. Y en traducciones normales dicen, y Adán creó con el polvo. Y en realidad el con no está ahí, porque lo que dice es Adán afar, porque si fuera una definición de un tipo particular de ser vivo, el afar representa precisamente esa cuestión a la que se refiere el filólogo Semerano, que hemos visto. Ha visto eso, de ahí la concreción de Semerano ha detectado también en el concepto expresado por el pensador Anaximandro, que en este punto yo tendería a llamarlo científico más que filólogo o filósofo. Aunque obviamente el filósofo, amigo del conocimiento en sí mismo, no es que esté en conflicto
con la diferencia o la definición de científico, pero tendemos a pensar en las dos figuras de manera diferente. Entonces yo lo llamaría científico. Bueno, la concreción está aquí. Estaría ahí para el filólogo Semerano, tanto en los textos griegos como en la Biblia, y estoy absolutamente de acuerdo con esto. Al final, entre otras cosas, al final de esta charla haremos un argumento que también involucra a los indios americanos. Esto como un concepto general para entender que los textos antiguos, si se revisan bajo una nueva luz, revelan diferentes cosas para nosotros. Y yo diría que en algunos ciertos aspectos mucho más concretos y también más fascinantes. Para permanecer siempre dentro del ámbito del concreto o de lo concreto, les dije que tarde o temprano me gustaría hablarles sobre Necromanteum. Necromanteum era aquel lugar donde, digamos, los antiguos iban a hablar con las almas de los muertos. Los arqueólogos han encontrado su ubicación. Está situada en las costas de Grecia, en las costas occidentales, a pocos kilómetros del sur de la isla del Corfú. Y ha sido encontrada, ha sido excavada y ha sido estudiada. Ha sido estudiada por arqueólogos. También lo ha estudiado el ingeniero Peipetis, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Patras. Y luego desde Peipetis también leeremos otras cosas durante esta conferencia, pero incluso allí en el nigromante sucedieron cosas, acciones mucho más concretas de lo que luego se contó. Allí se decía que los sacerdotes permitían a aquellos peregrinos que iban a hablar con las almas de los muertos. Bueno, leemos directamente lo que decía al respecto los arqueólogos de Caris Sotirios, que estudió el sitio. Allí acudía gente debidamente preparada y luego hablaban con los muertos. Leemos textualmente lo que dice entre comillas. La estancia de los peregrinos comenzaba con práctica de purificación. Luego los peregrinos, a través de un oscuro y estrecho y tortuoso laberinto de piedra, eran conducidos hasta la entrada del templo del oráculo, custodiado por un sacerdote guía disfrazado como Caronte, el barquero de las almas, y un perro moloso que representa el monstruoso Cerbero. Aquí se interrogaba a los peregrinos sobre los problemas que querían exponer al difunto. La información recibida era transmitida a un sacerdote de comunicación al aspecto, digamos que con este espectro que descendió a la cueva sagrada. Sin embargo, estos peregrinos estaban preparados. No es lo que la gente simplemente llegara y entrara, no, los pusieron en una situación psicofísica tal que podían aceptar todo lo que veían sin críticas. El aislamiento durante un mes, las prácticas mágicas, las setas alucinógenas, una dieta a base de vino, cebada y habas crudas. La fe en la aparición de las almas crearon en los peregrinos la predisposición a ver lo que esperaban. También tenían días de ayuno, lo que significaba que había una especie de debilitamiento psicofísico, favorecido también por sustancias alucinógenas. Las almas aparecieron, claro, pero hoy sabemos que fueron fruto de ingeniosas ficciones. Durante las excavaciones arqueológicas, en la sala central de los fantasmas encontramos ruedas de carros y catapultas, topes de rueda y pesas de hierro que hacen pensar en el equilibrio de ruedas y sobre todo una máquina para hacer descender fantasmas desde un agujero en el techo de la cueva sagrada. En definitiva, se trataba de una especie de grúa en la que colgaba un sacerdote vestido de oscuro y encapuchado para dar la idea de una sombra fantasmal. La cueva sagrada estaba débilmente iluminada por antorchas y la roca bien pulida de las paredes reflejaba otras sombras. Entre la pared de la cueva sagrada y el exterior había un corredor oculto a la vista de los peregrinos, por donde los sacerdotes circulaban sin ser vistos, intercambiando información y haciendo funcionar la grúa con la sombra del muerto. Es decir, tomaban información sobre el peregrino. Entonces, a través de este sistema, creaban una situación en la que el peregrino estaba convencido de que estaba hablando con el muerto. Y cuando salía tenía la obligación de no decir nada, incluso castigado con la muerte. El ingeniero Peipetis, que estudió este mismo sitio, también estudió otro aspecto muy interesante. Estudió el aspecto, por ejemplo, relacionado con la tecnología que se utilizaba
para difundir los sonidos, y también hizo un dibujo de cómo eran las paredes. Por ejemplo, incluso de los pasillos que crearon el sistema de anecoico, es decir, un sistema sin ecos que por lo tanto permitían una alta difusión del sonido. Por lo tanto, un sonido de alta calidad, pero que está amplificado y por lo tanto, por así decirlo, incluso en los alucinógenos, junto a los ayunos, junto a un cierto tipo de dietas con vinos, pone al peregrino en una condición de sentirse envuelto en un ambiente completamente diferente, casi místico, por lo tanto haber entrado en el Hades y luego de hablar con las almas de los muertos. Por eso estos sacerdotes que vestían de oscuro, de alguna manera u otra, hacían y provocaban este tipo de situaciones en el lamento, en la psique del peregrino. Eso también sucedió en Egipto, donde los sacerdotes egipcios engañaban a los peregrinos, a los fieles, por ejemplo utilizando máquinas hidráulicas, con las que hacían creer que los dioses se apoderaban de determinadas estatuas y por tanto los hacían mover.